Buenas noches y bienvenidas a la semana 22 de nuestro curso 365 días con Jesús. Como les estaba diciendo, quería tomar la oportunidad de explicar, cuál es el Evangelio. Ahorita acabamos de entrar a lo que es el reino dividido, ¿verdad? Salomón va a morir, el reino dividido. Pero me temo que a medida de que vayamos avanzando en la historia, podamos perder el enfoque, podamos engancharnos en un proverbio, engancharnos en una parte de Eclesiastés y volver a sentir como que la historia tiene que ver con nosotros. Aunque nosotros estamos incluidas en la historia, realmente el protagonista es Dios. Y Él está haciendo algo acá en la tierra. Yo pienso que muchos de nosotros hemos podido entender un poquito más de qué se trata. No es una religión, esto es algo mucho más grande. En la Biblia nos lo registra. Entonces, yo quería hacer como un recuento de qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Toda la historia de Dios se reduce en lo siguiente, ¿ok? ¿Se acuerdan? La humanidad tenía comunión. Esto es muy importante, la palabra comunión. Comunión con Dios y disfrutaba de su presencia en el Edén, ¿se acuerdan? ¿Ok? Pero sabemos que eso se interrumpió a causa de la desobediencia del hombre, y si no fuera por la promesa que nosotros recibimos en el Génesis 3:15, ¿se acuerdan? ¿Ok? No tendríamos ninguna esperanza. Porque hasta el 3:15 lo único que sabíamos es que algo que Dios había dado al ser humano, que era la comunión con Él, la relación con Él, el ser humano por desobediencia lo había perdido. Lo había perdido. ¿Ok? Entonces, si consideramos, ¿se acuerdan esa palabra grande que utilizamos hace tiempo que es la metanarrativa, ¿verdad? Que es la línea de la historia, es la manera que nosotros estamos estudiando, ¿ok? De la escritura, vemos que la historia bíblica se puede ver dividida a grosso modo en tres secciones principales, ¿ok? Fíjense esto, mira, Génesis 1 y 2 registra el paraíso, la comunión, esa relación. Ok, luego desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, imagínense, ok, se registra el paraíso perdido, ¿verdad? El paraíso perdido. Y sin embargo, en Apocalipsis 21 y 22, los dos últimos capítulos de la Biblia entera, se registra la recuperación del paraíso. Da la casualidad que la semana pasada, ¿se acuerdan las que estuvimos acá? Que dentro de la enseñanza tuvimos un tiempo acerca del cielo. ¿Se acuerdan? Que Dios nos dio como un cambio de perspectiva, que de ahora en adelante en vez de mirar tanto para atrás, teníamos que estar mirando hacia adelante, hacia lo que viene, porque aunque parece lejos, porque en historia todavía estamos lejos, estamos más o menos a 2500 años antes, estamos como vamos a decir 900 años antes de Cristo, pero después añadimos los 2000 años que han pasado, y entonces pareciera como que la nueva tierra y el nuevo cielo, todavía falta mucho, ¿verdad? Pero no es así. La nueva tierra y el nuevo cielo podrían ocurrir hoy mismo, ¿se dan cuenta? O sea, hoy mismo se podía arrebatar la iglesia y hoy mismo podría empezar esos 1000 años, pero la iglesia ya reunida en el cielo y todo lo que hablamos y las que se lo perdieron la semana pasada. ¿Ok? Pero bueno, hoy vamos a retomar un poquito. Entonces, la mayor parte de la narrativa está dedicada al número 2, a la recuperación del paraíso perdido. ¿Se dan cuenta? O sea, 2 capítulos para que se arruine todo, el resto de la Biblia para decirnos cómo Dios va desenvolviendo el plan del rescate, ¿ok? Y los 2 últimos capítulos con la nueva tierra y el nuevo cielo. Y la eternidad ya nosotros disfrutando ahí, ¿verdad? Entonces, todo eso, yo les he puesto un montón de información en sus papeles, ustedes se van a dar cuenta para que ustedes mismos también hagan su labor y estudien eso. Ahora, esta separación, esta ruptura, esta caída, lo que hizo es que cortó la relación entre Dios y el ser humano, ¿verdad? Y en el 3:15 tenemos el plan de rescate echado a andar. ¿Ok? Pero este plan de rescate, todo es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Todo es el Evangelio. Por eso es que cuando nosotros entendemos toda la historia, no solamente la cruz y la resurrección que fueron la culminación del rescate, pero tenemos que entender toda la historia para que nosotros podamos vivir vidas que están centradas en el Evangelio, ¿verdad? No solamente una vida totalmente mundana y cuando tienes una oportunidad de compartir el Evangelio, pues tú crees que Cristo murió por ti, Él resucitó y ya yo tengo una vida centrada en el Evangelio.
Cuando tú estás centrada en el Evangelio y entendiendo lo que está sucediendo en la meta narrativa del Señor, ya todo cambia, porque ahora es como que tú entraras a un milagro, como que tú pasaras y eso es lo que ha pasado, del reino de la oscuridad al reino de la luz, y ahora te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Ahora tienes que aprender qué es lo que está sucediendo, porque tú has estado ajena a lo que en realidad estaba sucediendo. Pero si tú te quedas con la mentalidad de que compartir el Evangelio es decirle a alguien de memoria a Juan 3:16, o sea, realmente estás totalmente perdida, ¿te das cuenta? Y entonces estás también como si fuera fuera del juego. O sea, de repente estás salva. No te estoy retando de que si estás salva o no estás salva. Pero si en realidad ese es el milagro que tú has vivido y realmente estás dentro del reino de la luz, entonces tu vida tiene que cambiar. Tienes que educarte, tienes que buscar los negocios de tu padre. ¿Se dan cuenta? Porque ha habido una reconciliación y ahora eres parte de todo lo que está sucediendo. En vez de estar como si fueras detrás del telón, totalmente perdida, ¿no? Como mi vida, mi alcanzar, mi meta, mi ego, Eso lleva a la muerte. En realidad vas en camino para abajo, En cambio, cuando entiendes, o sea, Dios te ha puesto en el reino de Él, vas en camino para arriba. ¿Cómo no va a cambiar? Entonces, tenemos que entender todo. Digamos, poquito a poco, irlo aprendiendo para poder vivir vidas que están centradas en el Evangelio. ¿Me dejo entender? ¿Ven la diferencia? ¿Ok? Entonces, por eso que vengo así, como con fuego por dentro, porque en esta conferencia todo, pues era como que hablaba mi lenguaje, y yo estaba como, ¡ya! Y yo como, hermanas, y yo me sentía, pero en la gloria, me sentía como que, esto tiene que salir cielo ya. ¿Verdad? Maravilloso. Tan poquito ego, como, ¡ay, ahora va a hablar el apóstol! O sea, nada, una cosa pero el ego tan disminuido y Jesucristo tan elevado. ¿Qué diferencia? ¿Sabes lo que es mover 3.800 mujeres sin que haya como un attitude en el baño o alguien se agarró tu silla? Eso es la gracia del Señor. Porque aquí no puedes ni siquiera coordinar una cosa de 5 personas sin que haya un attitude, sin que haya alguien que se cruzó, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es el ego que está presente, porque no estamos pensando en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice es querer enseñarles a ustedes también la seriedad. A veces hemos recibido la información del Evangelio, algo como tan liviano, y no nos damos cuenta de la magnitud, del milagro que ha sucedido. Ok, por ejemplo, la situación del ser humano, miren, esto es una cosa que es entender el Evangelio, que la situación del ser humano, ¿ya? Es más triste por el hecho, miren, es muchas personas, o sea, piensan que digamos, bueno, déjenmelo verlo, la situación del ser humano es aún más triste del hecho que no podemos pagar nuestra deuda. Ya nosotros hemos llegado a que no podemos pagar nuestra deuda, ¿verdad? Porque la deuda del pecado es la muerte. Pero es más grande que eso, porque la realidad es que no queremos reconciliarnos con un Dios santo. Esto estoy diciendo de la humanidad, no estoy hablando de nosotros por independiente, pero esa es la realidad del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros pensamos que si tan solo una persona, entendiera el Evangelio, lo que pasa es que no quieren. No solamente no pueden, pero en el fondo es porque no quieren. Dios no le va a cerrar los brazos a nadie que quiera venir a Él. Lo que pasa es que nadie quiere, porque, bueno, ¿y cuántas veces voy a tener que esto? Bueno, ¿y qué voy a tener que dejar de hacer? Y bueno, ¿voy a poder seguir? No quieren, chicas. No se sientan, se están yendo del lado del pecador en vez de irse del lado del Señor. Porque no entendemos. Lo triste no es más que no, lo triste no es tanto que no pueden. Lo triste es que no quieren reconciliarse con un Dios santo. ¿Ok? Entonces, miren, aun si el ser humano hubiese podido hacer algo para restaurar esta relación, no hubiese sucedido, porque la Biblia nos dice que ni siquiera había alguien que buscara a Dios. O nosotros tenemos una tendencia a decir, no, lo que pasa es que ellos están buscando al Señor. No, eso no es bíblico. Miren lo que dice aquí. Nadie podía. Bueno, acá les tengo cualquier cantidad de información, versículos, para que se agarren con eso, que se agarren con los versículos y no con una expositora de la palabra. Pero miren, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí
si el Padre que no me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Jesucristo hablando. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Ok? ¿Alguien quería? Miren lo que dice. Nadie busca a Dios. En Romanos 3:11 dice, no hay nadie quien busque a Dios. ¿Ok? Y miren, yo pongo ahí, y si alguien lo encontró, porque por ejemplo yo obviamente estoy en Cristo, ¿no? Y cada uno de ustedes sabe personalmente dónde está, ¿ok? Si alguien se ha reconciliado con Cristo, no era por mi propia voluntad. Y eso me lo tuve que enterar yo después de que llegué, ¿no? Porque obviamente pues yo le iba a dar un chancecito a Jesús, ¿no? Bueno, a ver, ve cómo arreglas esta cosa. Y si me la arreglas, yo, bueno, de repente te diezmaré. Y de repente puedo venir, Ok, entonces miren lo que dice aquí. Dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, que obviamente él mismo da el deseo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, aquí va, no son engendrados de carne, aquí va, ni de voluntad, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, por si acaso no nos quedó claro, sino de Dios, ¿ok? Y otra cosa, nadie merece, nosotros decimos hoy, si hay alguien que merece irse al cielo, es esta persona, ¿verdad? Porque es la manera que nosotros hemos pensado siempre, nos han educado así, parece lo más correcto decir, jamás se te ocurriría decir, bueno, esa persona no merece. Bueno, hay personas que nosotros decimos, pero no de todo el mundo, porque nosotros tenemos las buenas personas y las malas personas, ¿verdad? Más sin embargo, mire lo que dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, estamos hablando de todos. Ahora vamos más lejos. No hay nadie bueno. Eso es un concepto humano, porque obviamente pues nos conviene, ¿no? No hay nadie bueno. Por eso, parte del evangelio es entender todo esto, porque si no, tú te estás yendo del lado equivocado y estás sintiendo como tristeza por las personas que están rechazando totalmente a Dios. Y nosotros, ay, pero pobrecitos, si estamos del lado equivocado, ¿ok? Entonces no es para que te vuelvas, tú sabes, como un ogro que andes por ahí diciendo, te vas a ir al infierno. No se trata de eso. Créeme que dentro la gente sabe. Pero no te pares tú como una cristiana en el lado equivocado, ¿ok? Entonces, miren lo que dice. Romanos 3:10, todo está ahí, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Ok? Entonces eso debe ser hoy. Ya ahí deben ustedes rendirse a esa manera de pensar. No, pero no me parece, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Por qué vemos la palabra de Dios? Y todavía nosotros tenemos que ser el juez. No, ¿sabes qué? Necesito orar acerca de eso. No, yo necesito consultar con John Piper o necesito consultar con alguien. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios nos dice claramente lo que es, ¿por qué nosotros tenemos la tendencia? ¿De dónde sale esta irreverencia? Decir, no, ¿sabes qué? Nosotros, no es algo que yo no lo estoy diciendo, yo les estoy dando y siempre hago lo mismo, les doy versículos, ¿ok? Para que ustedes vean si eso está ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, lo triste no es que el ser humano no podía, no era lo más triste, no es lo más triste, sino restaurar su relación, sino lo más trágico es que no quiere reconciliarse con su Creador, ¿ok? Entonces, Efesios 2:2, yo he resaltado lo que les voy a comentar, pero eso no quiere decir que no quiero que vayan a casa a mirar todo esto, por favor, chicas, ¿ok? Miren lo que dice un poquito más abajo. Después hablando de nuestra oración y todo, dice, pero no, o sea, todos nosotros vivamos, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos los que no creen ahora, ¿verdad? Miren, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Se dan cuenta? Así, cuando no conocíamos al Señor, estas eran las riendas que nosotros caminábamos, haciendo lo que queríamos, rechazándolo porque no lo queríamos, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿conocen a alguien que queriendo ver a Cristo no puede? ¿Venir a Cristo no puede? Fíjense lo que nosotros en Juan 3 siempre nos quedamos porque pensamos que el Evangelio es 3:16, ¿no? Oh, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su unigénito. ¿Se acuerdan el contexto? Lo importante de lo que es leer un contexto. Antes
Si leemos antes de este versículo, vemos a Jesucristo hablando con alguien súper alto en lo que era la ley, ¿ok? Que se llama Nicodemo. Y le dice, ¿tú no sabes que esto viene del cielo? ¿Que esto tiene que venir por un nuevo nacer? ¿Ah? Y después, si vemos ahí, vamos al 19, dice, y esta es la condenación del mundo, ¿right? Que la luz vino al mundo, ¿ya? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces esto es lo que pasa cuando Cristo comienza a incrementar en ti y la luz del Señor Jesucristo se vuelve como más clara en ti. Entonces las personas que están a tu alrededor, tú no tienes ni que decir nada. Pero ¿qué pasa? Que se sienten que sus obras están siendo, seguro que ya me vas a decir que no me puedo acostar con mi mamá. ¿Yo te he dicho algo? Sí, pero tanto ir a ese estudio bíblico y tanto estar leyendo Biblia, seguro que ya me estás mirando así. Porque yo sé que tú no estás mirando así. Pero si no te he dicho nada, es que no, porque yo sé. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Imagínense Jesucristo en el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan cómo? Y él dice, ¿no? La condenación está en que la luz vino al mundo, pero nadie quiere, porque se le exponen sus obras malas. Entonces, dejemos que la Biblia nos diga a nosotros lo que es y no lo que nosotros estamos pensando de la gente. Eso es también ser centrado en el Evangelio. ¿Ok? Bueno, entonces, miren, esto es otra cosa, ¿no? Los que hemos recibido la misericordia de Dios, que probablemente es la mayoría de este grupo, si no todos, ¿ok? Desde la restauración de nuestra vista hasta nuestro oído. Muchas veces somos los primeros en luchar contra la idea de que fue Dios quien hizo esto en nuestras vidas, desde principio hasta final, para restaurar nuestra relación. Y yo no lo entiendo, no entiendo el concepto. Quien ha recibido la misericordia se para de cabeza para tomar crédito por algo que dice la Biblia que ha sido por misericordia. Los que no conocen nada no se meten en este asunto, son los que conocen a Dios, supuestamente. Que se meten y dicen, yo le dije que viniera a mi corazón. Miren, la idea del Evangelio fue del Señor. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de Adán y Eva? Adán no dijo, ay Señor, ¿no será que tú puedes hacer un plan como para salvarnos? No. ¿Se acuerdan que fue el Señor que agarró y dijo, pondré enemistad, hablando con el enemigo, pondré enemistad entre ti y la mujer? Adán y Eva estaban por allá con sus hojitas, tú sabes, tratando de tapar lo que habían hecho, ¿se acuerdan? Fue idea de él. Entonces el Evangelio es idea de él. El sacrificio, que es la culminación de la idea de él, fue idea de él. Jesucristo dice, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo, yo la quito, yo vine a hacer lo que mi Padre y yo, antes de que se creara el mundo, habíamos decidido. ¿Ok? Entonces, y por último, es el Espíritu Santo que aplica esta salvación al ser humano. Porque la palabra dice en Juan 16, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta? Si ustedes están convencidas del pecado, es porque el Espíritu Santo, como vimos antes, que el Padre lo envió para darnos esta convicción. Y es un milagro. Es un milagro el tener convicción. ¿Por qué tú tienes convicción y la mayoría de las personas no tienen convicción? Es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, si yo voy a abortar, es mi vida, es mi cuerpo. No tienen convicción, ¿no te das cuenta que no tienen convicción? Y la convicción es un milagro, El hecho de que nosotros sintamos convicción es obra del Espíritu Santo, quien está aplicando la salvación que fue idea del Señor y que la hizo el Señor Jesucristo, idea del Padre. El Jesucristo lo finalizó en la cruz, resucitó y de ahí envió al Espíritu Santo para continuar la obra, ¿verdad? Entonces, desde la idea hasta la aplicación y hasta la preservación del Santo, la perseverancia del Santo, es todo obra de Dios. Es todo obra de Dios. Entonces cambia todo si te das cuenta que todo es obra de Dios y que tú eres un simple pecador que por la misericordia de Dios estás adentro de la luz. En vez de tú sentirte como no en una forma como del Evangelio o en su entereza, sino que tú escuchaste lo de la cruz, recibiste a Jesús y bueno, ahora le estás dando un chance de que haga algo por ti. Porque como ya tú has pasado por Buda y has pasado por los cristalitos y todo eso, pues ahora te toca a Jesucristo, le vas a dar 30 días para que te cambie la vida. Miren, esa es la actitud del ser humano. Esa es la actitud del ser humano. ¿Ok?
Ahora, los que están en la oscuridad, uno lo entiende. Pero los que dicen estar en la luz y tener esta actitud con el Dios soberano, que estamos viendo que no juega, porque estamos viendo en el Antiguo Testamento con su propio pueblo, estamos viendo un ejemplo de cómo él lidia con su gente. ¿No? Entonces Dios se merece la reverencia que Él se merece, porque Dios es Dios, así la gente lo haga su Salvador o lo haga su Señor. Nadie tiene que hacer a Jesucristo Señor. Jesucristo es Señor, y llegará un momento donde toda lengua confesará y toda rodilla bajará y dirá que Él es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Amén, ¿verdad? Entonces, ¡gloria a Dios! Ay, Dios mío, me he regresado pero con un fuego en los huesos. Amén. Bueno, entonces, ahí yo le sigo poniendo, por ejemplo, en Romanos 9, como dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que... Ya estamos hablando Romanos, estamos hablando, el libro favorito de mi amiga de mí, estamos hablando Romanos, ¿verdad? Entonces dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Está atando desde Moisés, está atando desde Moisés hasta Pablo, ¿ok, chicas? Y dice, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Amén? Bueno, entonces, algunos dirán, bueno, pero yo también lo quise y con eso, ¿dónde queda mi cooperación? ¿Dónde queda mi parte en la salvación, verdad? O sea, espera otro ratito. O sea, ¿dónde está mi partecita? ¿Ok? Te voy a decir dónde está tu partecita. En ningún sitio está tu partecita. ¿Ok? Ya te preguntas cuando llegues ahí. Ya, pero escúchame. Miren lo que dice en Efesios. Creo que ahí Efesios 2. ¿Ya? Miren qué bonito. No, en Filipenses 2. ¿Ya? Dice en el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínense, si hay una buena voluntad de ustedes, o sea, hacia buscar al Señor y tener un interés por primera vez en la Biblia o algo, es porque Dios está poniendo el querer como el hacer. O sea, ¿qué hemos recibido? De lo cual nosotros solo podemos decir que inició en nosotros. Y nosotros no somos más que polvo en la tierra separada del Señor. ¿Ok? Entonces, Efesios 2, nuevamente, sabemos que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Dios te lo regaló, ¿ok? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas? Yo siempre le decía a algunas amigas, le digo, oye, cuando tú llegues al cielo, o sea, y te pregunten, bueno, ¿por qué estás aquí? O sea, digamos, tú estás aquí, y otra persona que no aceptó al Señor y digamos que no vivió con el Señor, no va a ir, ¿no? O sea, él no va y tú vas, o ella no va y tú vas. ¿Y por qué tú vas a ir? Bueno, porque yo acepté al Señor. Bueno, entonces ahí hasta cierto punto hay una obra, porque hay algo de qué jactarse, ¿verdad? O sea, ¿por qué voy yo y por qué no va la otra persona? Bueno, porque yo lo acepté. ¿Sabes que lo aceptaste porque Dios puso eso mismo en tu corazón? Amén. ¿Sabes que Él te dio el querer como el hacer? Por su propia voluntad. Que si tú hubieses sido dejada para ti sola, hubieses estado con los millones de personas que no les interesa. ¿Tenemos entonces algo de qué jactarnos? No. Más bien algo de qué maravillarnos, ¿no? Más bien como, Señor, ¿por qué yo? No, ¿por qué no él? ¿Por qué no él? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no eso? ¿Por qué yo, Señor? Tú conoces lo que te estás llevando conmigo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Porque yo quise tener misericordia de ti, porque yo tengo misericordia en quien yo quiera tener misericordia, y yo me compadezco de quien yo me quiera compadecer. Por eso tú, Gaby. Por eso tú, Lucy. Por eso tú, Tama. Por eso tú, Miguel. ¿Verdad? Por eso. Por eso. Y este es el Evangelio. Y todo tiene que rodear este mensaje. Todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene que rodear en respuesta a este milagro. No para llegar al cielo, pero porque estamos hoy misma garantizadas que nuestra ciudadanía está segura en Cristo Jesús, en el cielo. ¿Ok? No trabajamos para la salvación, trabajamos por
la salvación, porque hemos sido salvas. ¿Ok? Entonces, ahora clave número 1. Ok. Alright, chicas, clave número 1. ¿Ok? La historia de Dios, todavía seguimos con esto, pero la historia de Dios por iniciativas de Dios. Y ahora vamos a correr. ¿Ok? ¿Se acuerdan? En Génesis 2, Dios interactuó con Adán. Él creó a Adán y él estuvo en relación con Adán. Él inició esa relación. ¿Ok? En Génesis 3 vemos que él interactuó también con Caín y Abel. ¿Se acuerdan de eso? Él interactuó con él. ¿Ok? Génesis 5, Dios interactuó con Enoch. Dice que él tuvo una relación con Enoch. Tan es así que Enoch fue sacado de la tierra y después veremos que es como una prefigura del rapto, del arrebatamiento. ¿Ok? Génesis 9, Dios interactuó con Noé. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y todo el mundo se burlaba, pero Dios estaba hablando con Noé. Entonces, en Génesis 12, ¿se acuerdan el pacto abrahámico? Dios interactuó con Abraham. El del cielo, Abraham, right? En Génesis 17, Dios promete estirar esta relación con un pueblo entero a través de Isaac, y él habló con Isaac, y a través de Jacob, y él inició una relación con Jacob. Todas estas personas antes de que nacieran ya sabían que eran predestinadas para tener una relación con Dios. ¿Sí o no? Lo hemos pasado ustedes, esto lo hemos estudiado juntas, ¿verdad? Entonces, y luego las 12 tribus, ¿se acuerdan? Entonces, y luego de las 12 tribus, ¿se acuerdan cómo Dios utilizó la maldad de los hermanos para utilizar a José y mandarlo de antemano a Egipto, pero para que después llegaran los 70? ¿Se acuerdan? Una vez que llegaron los 70, después Dios levantó, como casi 400 años más tarde, a Moisés, ¿verdad? 300 y pico, ¿para qué? Para sacar a un pueblo que ya eran más de 2 millones, ¿verdad? Y Dios inició todo eso. Entonces, acuérdense, yo saqué varias escrituras para sustentar todo esto. En Éxodo 6, Dios dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Él inicia esta relación de ser el Dios de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. El evangelio significa equals esclavitud de la humanidad, ¿verdad? ¿Ok? Sigue el sacrificio y luego sigue el rescate, pero lo que se recupera es lo perdido, que es la relación. Entonces se llama reconciliación, ¿verdad? Entonces, vamos a desenvolver el trama hasta el pueblo dividido, porque es ahí donde estamos, ¿verdad? Dios tuvo interacción con los hombres individualmente, pero luego vimos este beneficio pasar al pueblo entero, quien vería a Dios mediante una nube y un pilar de fuego en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Es importante, porque esto lo vamos a ver hasta en el día de Pentecostés, cuando se aparecen unas como fueguitos, ¿se acuerdan? Como unas dice tongues, ¿no? Como unas lenguas de fuego, ¿ok? Y esto tiene que ver con eso, porque si no parece como un milagro raro que todo el mundo quiere volver a duplicar y a veces esto, ¿sabe? La gente te dice, tenemos que duplicar esto, pero esto tenía algo que ver con todo, porque se dan cuenta que Dios es consistente. ¿Se están dando cuenta de cuán consistente es todo esto? Entonces, en Éxodo 19, ¿ok? Vemos nuevamente que dice, voy a presentarme ante ti. Él iba, mira, Dios no solamente había hecho el compromiso del rescate, pero es maravilloso cómo este fin de semana me abrieron los ojos a que Dios cada vez se fue, en vez de alejarse de la humanidad, porque yo personalmente hubiese querido salir corriendo, de ver todo el comportamiento, pero Él no. Vamos a ver de que Él cada vez toma un paso hacia ellos, con toda la idolatría, con todo lo que hemos visto que están haciendo, ¿ok? En vez de dar la espalda y decir, ¿saben qué? Hasta aquí nomás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y eso se llama mucho un divorcio, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Irreconcilable difference, ¿verdad? O sea, aquí no se puede reconciliar esto, así que damos la espalda y caminamos para el otro lado. Ok, pero Dios no ha sido así. En su historia vamos a ver que Él da pasos hacia adelante hasta la cruz. Pero ahí no queda, porque Él resucita y manda su Espíritu Santo y eso continúa. Ok, tenemos todo por qué tener una esperanza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Dios va a utilizar la imagen de un templo. Se van a dar cuenta que el templo es una cosa que lo vamos a ver una y otra vez, ¿ok? No solamente vemos un templo físico, pero también hay una analogía del templo, ya que comunica el proceso y el progreso de su plan de redención. ¿Cómo?
vamos a ver un poquito más. Digamos, después de la nube que los iba siguiendo en el desierto, aunque finalmente Dios dio a Moisés el tabernáculo, ¿verdad? Entonces el tabernáculo era algo un poquito más físico, donde ellos podían ver la presencia de Dios en la nube, en el pilar de fuego. Sabían que cuando la nube se movía tenían que desarmar todo el tabernáculo, pero mal que bien Dios vivía en el tabernáculo, se puede decir, ¿no es cierto? El arca, los utensilios, todo eso representaba, ¿se acuerdan? A Jesucristo, pero era Dios con ellos un poquito más cerca. Evidentemente, ok, digamos más cerca para nosotros, porque Dios está por todos sitios, pero para que nosotros pudiéramos visiblemente verlo un poquito más, el tabernáculo. Y lo tenemos en Éxodo 25, que dice, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, ¿se acuerdan? El diseño del tabernáculo, que dicho sea de paso, el diseño se lo dieron exacto porque en el cielo hay un diseño de este tabernáculo, ok, vamos siguiendo. Luego, un poquito más adelante, vemos algo más evidente y más permanente, que lo acabamos de pasar y no lo tocamos y me sentí como reprendida este fin de semana. ¿Ok? El templo. ¿Ok? En Primera de Reyes, el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. ¿Ok? Ahora, ni siquiera era el tabernáculo que se iba a mover, ¿no es cierto? Que se iba a mover, que era menos estable, vamos a decir como un noviazgo, pero ahora era como un casamiento, ¿verdad? O sea, ahora el templo era fijo y era grandioso y Dios iba a venir, y hasta que el arca no fue metida al Santísimo, la presencia del Señor no estaba ahí, ¿ok? Entonces, vemos a Dios más comprometido en que yo estoy aquí. Yo he hecho un plan con ustedes y yo estoy aquí, a pesar de todo lo que ustedes están haciendo. Esto es un pacto unilateral. ¿Se acuerdan que no era un pacto bilateral? Donde, ok, si yo hago esto, tú haces eso. No, esto era un pacto que Dios hizo que es unilateral. Dios lo va a llevar a cabo con o sin ti. O con y sin mí. ¿Ok? Entonces, vamos un poquito más adelante. Uniendo la historia, Salomón recuerda todo lo que Jehová ha hecho. Fíjense, cuando él está dedicando el templo, ¿ok? Él hace un recuento de si bajan un poquito hasta el 9, dice, y en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb. Él está haciendo como nosotros ahorita, que estamos retrocediendo para estudiar, igualito estaban haciendo ellos, ¿ok? Desde donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, aquí va, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios un poquito más cerca. ¿Ok? Entonces, luego vemos en el mismo capítulo la dedicación del templo y la oración de Salomón. La verdad que esta oración, ¿ya?, me parte el alma. Si tú te retrocedes, ¿ya?, es una oración tan común como la que nosotros hacemos cuando estamos como asombradas con Dios porque Dios acaba de hacer algo majestuoso y nosotros, Señor, te prometo que yo de aquí en adelante mi vida es tuya, tú haz conmigo lo que tú quieras, perdóname, Señor. Por un capítulo o 2. ¿Ok? Entonces, yo ahí se los puse todo porque cabe la posibilidad de que ustedes lo leyeron corriendo, como lo hice yo hasta cierto punto, y que no recalcaron lo que yo les estoy diciendo ahorita. Por eso se los pongo para que ustedes lo vuelvan a leer. Pero vamos al versículo 27, donde dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Obviamente, él estaba como asombrado, como diciendo, Dios, o sea, si los cielos no te pueden contener, o sea, no me imagino que tú puedas venir y habitar aquí. Sin embargo, Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces, 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Escucha y perdona. Bajen al 36.
tú oirás en los cielos y perdonarás, todo es perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándolos el buen camino en que anden. 39. Y perdonarás. Bajen un poquito más al 43. La meta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a perdonar y contestar todo? Salomón estaba por un tiempo claro en lo que era. Mira, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Verdad? Bajen un poquito más, 50. Y dice, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Toda la oración es como una oración donde Salomón está reconociendo que el perdón es lo que necesitan, porque él sabe que caen y necesitan el perdón. Vamos al versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas a los cielos. Para los que le parece raro que la gente extienda las manos a los cielos. ¿Ok? Aquí está Salomón con sus manos extendidas al cielo. Un poquito más abajo. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. O sea que él sabe, como sabemos hoy, ¿verdad? Más abajo en el 60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Que no hay otro. ¿Ok? Sin embargo, ¿por qué hago esto? Porque ahora estamos casi al entrar en el reino dividido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede haber pasado tanto tiempo porque Salomón gobernó por 40 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, clave número 2. Desde el reino dividido hasta el final. Nomás quiero mostrarles cómo continúa el tema de lo que es el templo. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque más adelante, pasando, o sea, bueno, ahora nosotros más adelante de Salomón, pero ya nosotros sabemos esto. Ok, mucho más obvio, totalmente comprometido Dios en un templo humano, un cuerpo. Imagínense, de un templo, de un tabernáculo, de una nube, perdón, estoy que me retrocedo, de una nube a un tabernáculo, a un templo, a un cuerpo, a Dios encarnado en el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo dijo, destruye el templo, en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo, ¿ok? Fíjense, Mateo 12:6 dice, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo, ¿ok? Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz. ¿Acaban de escuchar todo el evangelio en ese versículo? Haciendo reconciliación a través de este cuerpo, su templo, Dios con nosotros en la tierra. En la tierra. Hebreos 10:4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, ¿se acuerdan los sacrificios? Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. El cuerpo de Cristo, el templo de Dios en la tierra, un poco más cerca. Un poquito más adelante, Dios hasta más cerca. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros, el templo del Espíritu Santo. En templos humanos, Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy, se los enviaré a ustedes. ¿De quién habla? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque Él es el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Podemos nosotros destruir este templo? Si el Espíritu Santo está dentro. Que entra el templo por tus ojos, que entra el templo por tus oídos, que entra el templo por tu boca, tus pulmones.
haber algo mejor? ¿Habrá algo mejor? Bueno, esto hablamos, Apocalipsis 21:1. Nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, que sabemos que es la iglesia, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, dice, en medio de la calle de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, que es el templo y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, para mi amiga Verónica, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuál es la línea final de este evangelio? La culminación de todo el plan de redención, relación restaurada, está aquí, en el capítulo 22, versículo 4. Y verán su rostro, y su rostro estará en sus frentes. Esa es la culminación, que veremos a Dios cara a cara. ¿Amén? Clave número 3. Ahora sí, pasando rapidito por lo que hemos leído esta semana. ¿Ok? 1000 mujeres, Salomón. Un buen principio, nos dice Primera de Reyes 3:3 para Salomón. Un terrible final, nos dice Primera de Reyes 11:1. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Hizo exactamente lo que Dios había dicho desde el principio. No te unáis en yugo desigual. ¿Ok? Entonces, sabíamos que ellos no tenían permiso para casarse con las mujeres paganas de las naciones que los rodeaban. Mas, sin embargo, todo el mundo lo hizo. Y el hombre más sabio de la tierra lo hizo también. ¿Por qué? Porque el hombre más sabio de la tierra todavía era de naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Y todavía Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, aún estaba en la misma posición que estabas tú, que estaba yo, como una total perdedora, una total pecadora, en necesidad de la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, eso es una cosa que nos muestra ahí. Ahora, estas mujeres desviaron su corazón. Eso es lo que pasó, ¿ok? Entonces, ahí les pongo un poquito que es una concubina, ¿verdad? Entonces, Salomón, hizo estos casamientos en realidad por poder, más que nada por poder, porque eso se acostumbraba mucho. ¿Verdad que se casó ¿se acuerdan? Con la hija de Egipto, ¿ok? Del rey de Egipto. Bueno, el gran costo fue, obviamente, que no solamente se fue él embajada, sino que se llevó al pueblo embajada. Tan es así que fue aquí que después de 120 años unido Israel en monarquía, ahora se divide el reino. Qué terrible, ¿verdad? Y ahí les pongo mujeres de Moab, de quienes eran descendientes y cuáles eran sus ídolos, ¿ok? Entonces, un Dios comprometido, un pueblo inconsistente y adúltero. Durante el tiempo de Josué, les hago una historia, ahí nomás un recuento. Durante el pueblo de Josué, ellos estaban sirviendo al Señor. ¿Se acuerdan que las batallas, Dios les ganaba las batallas? Pero ¿qué pasó con Josué? No dejó a un sucesor. Entonces, durante los jueces, por un ratito tenían paz, pero igual regresaban a lo mismo. No se olviden, chicas, no se olviden su historia. Hagan una memoria, repasen sus notas, no dejen que les gane nomás el tiempo pasando. ¿Ok? Después tuvimos el tiempo de David, que es como el tiempo dorado. Salomón también como el tiempo dorado de Israel. Mas, sin embargo, después tuvimos a Salomón, y Salomón ahora deja un pueblo dividido en las manos de un hijo un poquito, y después de otra persona, 10 tribus, ¿verdad? Entonces, número 4, la profecía de Ahías. ¿Ok? Se divide el reino después de 120 años, ya lo dijimos. Dios decide quitarle el reino a Salomón, pero no por completo, por fidelidad a David, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, Jeroboam será el rey de 10 tribus, y Roboam, que es hijo de Salomón, el rey sobre Judá, ¿verdad? Entonces, 2 reinos, 10 tribus y una tribu, ¿no eran 12? ¿Se acuerdan? Yo no sé si este tipo de cosas como, acá hay acá hay un problema. Esas son las contradicciones de la Biblia. Lo que pasa es que nadie sabe, hay que buscar
reconocerle, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan cuando Benjamín estuvo a punto de ser extinguida por una maldad terrible de su parte? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? Miren, que lo hemos estudiado. Bueno, yo se los recuerdo. En Jueces 19, Benjamín se prestó a ser parte de que alguien había pasado, que había pasado por un levita había pasado por un pueblo, y se acuerdan que eran tan cochinos ahí, que terminaron violando a la concubina, él terminó cortando a la concubina en 12 pedazos y lo mandó a todas las tribus y hubo un juicio. Y los de Israel estaban tan como disgusted, tan como asqueados con lo que los benjamitas habían hecho y permitido, que Benjamín se redujo al punto de que ya no iba ni siquiera a ser considerado una tribu, si no fuera porque Dios tuvo misericordia. Y ahí está la historia. No sé si ahora se acuerdan. ¿Ahora se acuerdan? Ok, pero fíjense cómo corrió la bola, que ni siquiera en ese momento ni Dios está considerando, porque Él está diciendo 10 para ti y una para el otro. Consecuencias a largo tiempo. ¿Ok? Bueno, ahí eso los puse. Clave número 5, profecía cumplida, cambio de posta, reino dividido. Del 9:30 al 7:25. ¿Ok? Misterio divino. Misterio divino. Vamos a hablar esto un poquito. Dios es el autor de la historia que estamos leyendo, la Biblia. Él decreta todo lo que está sucediendo, todo lo que va sucediendo. Lo vemos porque lo vemos en profecías. Él decreta algo y pasa 10 días, 2 días, 10 años, 100 años y eso sucede. Entonces, Él es soberano y está en total control de todo lo que sucede, y todo lo que ha dicho se ha dado y seguirá dando exactamente como Él lo ha decidido. Entonces, aquí vienen las preguntas, que si nosotros no nos preguntamos estas cosas y no batallamos con estas preguntas y dejamos que la Biblia nos corrija y que el Espíritu Santo nos enseñe, entonces seremos siempre este tipo de cristianos de que todo lo que nos parece un poquito difícil y complicado, en realidad lo pasamos por encima. O sea, bueno, obviamente si alguien me va a decir que hay una contradicción, yo le voy a decir, no, bueno, o sea, como ese es lo máximo de mi argumento, porque yo sé que no quiero decir eso, pero en realidad no es porque yo sé, ¿verdad? Es por esto que aunque Dios está decretando todo lo que va a suceder, bueno o malo, Él no es nunca el autor del pecado. Entonces, ¿quiere decir que el ser humano es solo un títere? O sea, si Dios está decretando todo, o sea, bueno, entonces tirémonos pues, ¿no? O sea, ya Dios lo escribió, ya Dios lo dijo, entonces si Dios es soberano, entonces es el ser humano. Porque nosotros tenemos que buscar, ok, pues entonces ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? ¿Quién tiene la culpa de toda esta maldad? Bueno, ok. Porque Dios decide lo que sucede, Dios decide lo que sucede, mas Él espera que el hombre colabore en su parte, que lamentablemente es siempre corrupta y apta para hacer el mal. ¿Me dejo entender? O sea, Dios decreta algo porque sabe que al menos que Él intervenga con su mano poderosa, el ser humano garantizado se va a ir por el mal. Ya esto lo hemos hablado en diferentes maneras, pero no podemos exhaustar esto porque está por todos sitios, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿ok? Dios decretó que Jeroboam sería rey de 10 tribus mediante la voz de su profeta Ahías, ¿se acuerdan?
¿No se acuerdan que él lo paró y él le dijo, Dios ha decidido darte a ti las 10 tribus, ¿verdad? Jeroboam, él no era el hijo del rey, ¿ok? Entonces, pero, ¿se acuerdan que Jeroboam se fue con Israel a hablar con Roboam? O sea, porque Roboam era el hijo del rey. Entonces, miren cómo Dios logra exactamente lo que él ha decretado, pero a través, sin violar la voluntad humana. Va Roboam con todo Israel, Jeroboam, perdón, a hablar con Roboam, ¿no? Miren, tu papá nos fue súper duro, ¿verdad? Y nos puso demasiado peso. Nosotros queremos hablar contigo, porque si tú alivias el peso, nosotros... Mira, Jeroboam ya le habían dicho que él le iba a hacer, pero él se fue, digamos, por lo correcto, ¿verdad? Como, vamos, ¿ok? Entonces, si tú... Mira, aquí no vamos a hacer problemas, ¿ok? Tú eres el hijo de Salomón, nosotros vamos a ser tus sujetos, pero por favor considera bajarnos como un poquito el peso, ¿no? Entonces Roboam, ¿se acuerdan? Él va y consulta con los ancianos y los ancianos le dicen, de verdad que tu padre fue duro, sería buena idea. Pero no le basta, porque entonces él va y consulta con la generación de hoy día. ¿Y a ustedes qué les parece? Ah, de que si tu papá fue, tú sabes, como un dedo, ahora tú vamos a hacer nosotros como... ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces se dan cuenta cómo, aunque Dios decretó a través de una profecía lo que iba a suceder, con dejar nomás que todo se desenvuelva en la voluntad humana, ya, Jeroboam fue a hablar con Roboam y Roboam... Entonces, ok, entonces todo Israel se fue con Jeroboam. ¿Me dejo entender? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la soberanía de Dios intercalada con la voluntad del ser humano, más Dios siempre en control? A mí me parece interesantísimo entender este concepto. Me parece un descanso entender este concepto. En fin. Entonces, clave número 6, interés propio antes que el interés de Dios significa idolatría. Idolatría. Entonces, ¿se acuerdan que Jeroboam ya hablamos de eso? Jeroboam sabía que el reino, las 10 tribus eran de él. Mas, sin embargo, ¿se acuerdan que inmediatamente él, ¿qué hizo? Levantó un altar en Dan y un altar en Betel cuando el templo ya estaba puesto. Y Dios había decretado de que la adoración era en el templo donde él estaba. Entonces, ¿qué business tenía Jeroboam? Imagínense, de poner un altar en Betel y un altar en Dan. Y eso, Dios habla cómo tienen que ser las cosas y nosotros mismos hacemos para otras personas y para nosotros mismos un altar acá y un altar. Dos becerros de oro. 2 becerros de oro. Él inclusive cambió cuando la fecha de las fiestas iba a ser. Y todo para que el pueblo no se fuera con Roboam. ¿Se acuerdan? Porque él dijo, no, porque si de repente él va hasta el templo, de repente les ponen Starbucks Coffee y los perdimos. ¿Verdad? Entonces, por temor, idolatría. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando Dios envió un profeta a hablar con Jeroboam para decretar lo que iba a pasar? Que dijimos, altar, se le secó la mano a Jeroboam. Sí. Después él oró y Dios le arregló su mano y todo. ¿Ok? Entonces, yo no me voy a ir por Jeroboam porque ya Jeroboam me tiene hasta acá. Ahora me voy a ir por el profeta. ¿Se acuerdan que el profeta, qué pasó con el profeta? El profeta estaba claro de que él no tenía que recibir nada de Jeroboam, él estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Él estaba sirviendo a Dios y él no podía recibir ni pan ni agua de agradecimiento, digamos, o por pagar por lo que había pasado, ¿verdad? Ok, más sin embargo, ¿qué sucede? El profeta va en camino, digamos, ya para casa y se le presenta otro profeta, ¿verdad? Y este profeta le dice que ha escuchado de un ángel, ¿verdad? Y que sí, que venga a comer ahí. Y ese profeta ahora cae en una duda y termina haciendo lo que directamente Dios le había dicho que no hiciera. Y encima Dios utiliza al mismo profeta para decirle, ajá, caíste en mi mentira, ahora te va a comer un león. ¿Sí o no? Ok, el principio de esto. Ok, miren, el hecho de que ese anciano profeta vivía en Betel, o sea, era ya una indicación, ¿verdad?
Porque ¿qué hacía él en Betel? Si en Betel habían puesto levitas, no levitas, habían puesto cualquier sacerdote a servir, como en sitios que ponen cualquier liderazgo a servir, porque es primo de tal persona, o porque él paga mucha plata aquí, o lo que sea, ¿verdad? O sea que él veía, o sea que ha debido ser para él nomás, inmediatamente ha debido ser para él el fruto, ¿no? ¿Qué hace esa persona en Betel? O sea, si acá en Betel, si él está aceptando que es sacerdote, o sea, si él es profeta y escucha de Dios y está aceptando esto, aquí, como que algo no está bien, ¿verdad? Y bueno, una cosa para nosotros, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. No se dejen llevar por lo que una persona puede decir, ¿me entiendes? O sea, ¿qué hace esa persona ahí si eso supuestamente no es del Señor? Entonces, eso es lo que yo les quería recalcar de ahí. Pero también, una cosa que les quería mostrar en la clave número 10 es esto. Muchas personas dicen que, bueno, nosotros no tenemos el derecho a decir quiénes son hijos de Dios, quiénes son hijos de Dios, porque eso sería juzgar y nosotros, no sé, o sea, él dice que es hijo de Dios y entonces será hijo de Dios y nosotros, ¿quiénes somos nosotros para...? La palabra es bien clara de cómo luce un hijo de Dios. O sea, la palabra es bien clara. Te da una descripción de cómo luce un hijo de Dios. Obviamente cuando uno recién nace de nuevo, toma su tiempo santificarte. Pero si tú has estado 1 año, 2 años, 3 años y no hay un cambio, no debes tener ninguna seguridad de que tú estás salva, honestamente. Porque los hijos de Dios tienen una identidad bien clara por fuera, no solo, esto es personal, porque la política y la religión son cosas personales. No. El árbol echa fruto por afuera. El árbol no echa fruto por adentro privadamente. ¿Ok? Porque si fuera así no hubiésemos comido hoy día mangos. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, vamos rapidito a unas descripciones de los hijos de Dios. ¿Ok? Los hijos de Dios primeramente oyen la voz del pastor que es Jesús. ¿Ok? Él mismo lo dijo. Ellos son míos, mira, las ovejas oyen su voz y sus ovejas las llama por nombre y las saca. Y también dice que cuando hay una voz extraña, no se van. Mira, la oveja es bien tonta, pero conoce la voz de su pastor. Es como que puede estar... O sea, sigue la voz de su pastor. ¿Ok? Él es nuestro pastor y su Biblia es su lenguaje. Mientras más sepas, más vas a escuchar la voz del pastor. ¿Ok? Entonces, eso por una cosa. Después, los hijos de Dios son justos, y ahí está la dirección, Mateo 5:44, ¿ok? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, Romanos 8:14. Los hijos de Dios aman y obedecen a Jesús. Los hijos de Dios tienen una adoración por Jesús. Ay, ¿sabes qué? No vas a decir aquí Jesús porque tú sabes qué tal. No. Los hijos de Dios incrementan en su amor por Jesús y por su celo por Jesús, ¿ok? Entonces una persona que no quiere hablar de Jesús, si Jesús dijo, si tú tienes vergüenza, te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ti delante del Padre. Eso lo dijo Jesús, ¿ok? Entonces, los hijos de Dios tienen su fe puesta en Cristo Jesús únicamente, no en Cristo Jesús y esto, por si acaso, un huevito en cada canasta porque, uno nunca sabe. No. Los hijos de Dios tienen su fe puesta en Cristo Jesús bien claramente, ¿ok? Y ahí dice, ¿verdad? Gálatas 3:26. Los hijos de Dios son intachables y puros y dependen de la palabra de Dios. Filipenses 2:14 al 16. Los hijos de Dios son disciplinados cuando pecan. La palabra dice en Hebreos 12 que Dios disciplina al que ama. Y más bien, si tú no tienes disciplina y tú estás pecando y dices, pero qué raro, mira, yo estoy viviendo como enamorado y todo nos va bien. Bueno, eso es señal de que eres bastardo ilegítimo. Y así lo dice la palabra, ahí lo tienen, Hebreos 12. No es que yo estoy utilizando palabras duras, ¿ok? Y los hijos de Dios no practican el pecado. El hijo de Dios cae en pecado, pero no practica el pecado, ¿ok? Empezando con la incredulidad empezando con la incredulidad, ya había puesto eso. Ok, no practican y practican la justicia. Y su fe es un estilo de vida, no algo para hacer los domingos. Los hijos de Dios respiran, aman, hablan, piensan, gritan, lloran, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dice 1 de Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Así distinguimos.
No tenemos que tener miedo. No, es que a mí no me corresponde. No. ¿Sabes qué? Sí nos corresponde. Sí nos corresponde. ¿Ok? No para hacer juicio, porque finalmente, o sea, no para el juicio final. Entras y no entras. Entra al cielo o no entra al cielo. Eso no nos corresponde. Pero nosotros tenemos que saber. O sea, con quién andamos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién quería engañar Jeroboam? Ay, Dios mío. ¿Se acuerdan que él, mira, mucha gente dice, pero si tan solo él tuviera un milagro, él creería en Dios? Si tan solo, mira, es que sí, ay Diosito, si tú me dieras un milagro, si tú estiraras una patita o algo, ahí sí yo te creería. Miren, acá tenemos a Jeroboam, su mano seca, su mano abierta, al ratito, sigamos la fiesta, sigan trayendo otra vez, no sé. El milagro que el hombre necesita no está fuera de él, necesita estar adentro de él. ¿Ok? Y bueno, finalmente ahí están todas las escrituras, por favor, chicas, ¿ok? Entonces, ¿qué estaba sucediendo con Roboam y Judá? Realmente lo mismo. Y ellos también ahí tienen, si ustedes lo ven, profecías contra ellos, que después más tarde se llegarán a cumplir a través de Josías, el hijo de Roboam. Algo bien interesante para que ustedes mismos lo estudien acá, por favor. Bueno, y finalmente acá atrás, en nuestro papelito que les di, les hice, les encontré en el internet como unas listas, ¿no? De todos los reyes, porque de repente esto también en su estudio las ayude a mantener el orden porque van a cambiar los reyes muchísimo. Ya ustedes lo han visto, ¿no? Van cambiando cada 6 años, 7 años, y relativamente casi todos son tristemente malos, ¿ok? Entonces, chicas, hacemos un recuento, lo más importante de todo, el Evangelio. Estudiamos lo que estudiamos, toda la historia, para entender mejor el Evangelio. Porque el Evangelio no es el 2012, el Evangelio no empezó cuando el Señor me trajo en el 1997, cuando Él me dio un nuevo nacer. El Evangelio no empezó ahí, ¿ok? No tengamos una mente tan cerrada en lo que es el Evangelio. Y piense que es cuando tú conociste a Jesús y ahora Él te cambió y ahora te arregló tu matrimonio y ahora estás bendecido. No, ¿ok? Es mucho más grande. Es entrar, o sea, es como que Dios rompió la historia y te metió en la historia. ¿Ok? Y ahora te das cuenta que hay historia mirando para atrás, desde el jardín del Edén y antes del jardín del Edén, porque la palabra dice que el mismo Cordero fue inmolado antes de que el mundo se fundara, y obviamente había maldad antes de que el mundo se fundara, porque Satanás entró, ¿no?, en la maldad al mundo. O sea que Dios es ese siempre. Él es el alfa y el omega. Dios ha sido para siempre. Dios es el gran yo soy. Él no es como que el Dios empezó a existir en ningún momento, ni que Jesucristo vino a tener vida cuando nació acá en la tierra. Es Dios encarnado, Dios que entra. ¿Se acuerdan? El templo que se acerca un poquito más, y después es el templo de Dios, el Espíritu Santo habitando en el templo. Y luego será la nueva Jerusalén, el templo de Dios, Dios mismo bajando a la nueva tierra, de la cual nosotros ya somos ciudadanos del cielo, y Dios habitará y lo podemos será restaurado todo como Adán y Eva, que podían ver y caminar con Jesús en el jardín. ¿Se dan cuenta? Entonces los 2 capítulos de toda la caída, el resto de los capítulos desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, y el 21 y el 22, toda la restauración. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, entre nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender de que esto a salir del enfoque de nuestras vidas, a dejar nuestro ego atrás, Señor. Esto fue lo que te puso, Señor, lo que malogró todo. El ego de Adán y Eva malogró todo desde el principio, Señor. Entonces, ¿por qué vamos a poner como ídolo nuestro ego en vez de mirar hacia ti y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tú pudiste haber optado por tener este compromiso tan gigante y encima irte acercando, hasta, como dice tu palabra en Apocalipsis 22, que te veremos cara a cara, sin quemarnos, sin morirnos? Señor, ayúdanos, ábrenos el panorama,
Ayúdanos a salir de este vasito de agua en el cual siempre nos estamos ahogando. Sácanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti. Perdónanos, Señor. Hoy mismo, perdónanos, Señor, por haber pensado que el Evangelio es nosotros y que tú nos tienes que arreglar a nosotros nuestros asuntos y darnos una mejor vida y bendecirnos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo, por favor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.